Gracias, compañeros. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En principio hablará el diputado Sergio Asensio Barba. Adelante, por favor, diputado. Muchas gracias, bienvenidos. Pues queremos aquí hacerles de su conocimiento que hoy por hoy ya estamos viendo los fuertes estragos de la falta de inversión, sino también la ausencia de una política monetaria en nuestro país. Nosotros como Acción Nacional, en meses pasados, anunciamos el tema de los sobreprecios en las tasas que estábamos teniendo por parte de los certificados de tesorería. Tasas que estaban muy por encima de lo que se estaban generando en el resto del mundo. Lo que vimos el domingo fue una fuerte ausencia de todo este recurso, el mal llamado carry on, donde los principales países y gente que podía obtener tasas muy prácticamente cercanas al cero, tomaban su recurso y venían y le apostaban a nuestro país. Este dinero pues nos generó una realidad en un tipo de cambio que nos va a generar a la larga una mayor inflación y un mayor problema en desarrollo económico en nuestro país. Queremos hacer un atento llamado a que se nos clarifiquen los recursos que está tomando el gobierno actual del Fondo de Estabilización y que también nos haga saber qué va a pasar con su política monetaria en los próximos días. El presupuesto no está siendo alcanzable. La falta y la ausencia de inversión está generando que cada vez se agrave más el desempleo y generen problemas graves para nuestro país. Vamos a estar pidiendo que ustedes nos apoyen para que podamos obtener estos datos y vamos a profundizar un poquito más de un par de temas por parte de nuestro coordinador y de nuestra presidenta de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Adelante, la diputada Patricia Terrazas Vaca. Muy buenas tardes a todos. Bueno, el domingo de marchas para las mujeres, de manifestaciones importantes, y el lunes de nadie se mueve. Parece que no se mueve nada, no nos movimos las mujeres, pero la economía dio un gran golpe en la mesa y nos regresó a ver la realidad. Las malas decisiones del gobierno que ausentaron la inversión. Las malas decisiones refiero a la cancelación del aeropuerto, la cancelación de los gasoductos y la falta de inversión, que es el motor que mueve la economía del país. Ha caído la inversión del país, por lo tanto han caído los ingresos tributarios. En 2019 caen 109,000 millones de pesos menos en recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA. Caen 90,000 millones de pesos de ingresos petroleros. ¿A dónde se fue el 43% de los ahorros de 19 años? Se fue a tapar el boquete de esos dos grandes desfalcos que hubo a las finanzas públicas. No tenemos un superávit, sino nos estamos gastando los ahorros. Se gastó el 43% del Fondo de Estabilización y por lo tanto esos desfalcos han ido a parar a la bolsa de los programas clientelares del gobierno. Se tomó el 43%, se presentó superávit, pero también ahorita estamos muy preocupados, y estamos muy preocupados porque con la gran guerra que hay en los precios del petróleo, ahorita no tenemos ese fondeo que pudiéramos utilizar, porque si se utilizó cuando no hay crisis, ahora ¿qué vamos a utilizar cuando efectivamente tenemos crisis? Hemos de ver con muchísima claridad en qué gasta el gobierno, porque si no vamos a tener el ingreso, tenemos que ver en qué se gasta, porque tenemos que estimular la economía, se tiene que invertir en programas que hagan crecer la economía. Tenemos que pensar en que salgan las reglas para los inversionistas en materia energética, porque si no hay reglas claras, se ahuyenta el crecimiento económico, se ahuyenta la inversión y se ahuyenta
la confianza de los inversionistas. Otra de las grandes fallas que ha tenido este gobierno es la aprobación de las leyes tributarias, donde la línea es tan delgada entre el delincuente y el empresario que el empresario no se anima a invertir. Bueno, pues caen los precios del petróleo en un 31%, un gran lunes negro, más bien desde el domingo. Este fin de semana fue esa gran sorpresa, caen los precios del petróleo, aumenta el precio del dólar y nosotros en esa enorme incertidumbre en este país. Estamos corriendo una invitación, fue acuerdo de la Comisión de Hacienda el día de hoy en la mañana, en que se hace la invitación al secretario de Hacienda para que acuda a la comisión a presentar los nuevos lineamientos por esta gran incertidumbre que hay en la economía internacional, porque en este momento se desfasan todos los indicadores económicos y se desfasan toda la ley de ingresos del país. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias. Adelante el coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Quiero compartir que la Comisión de Hacienda, que preside nuestra compañera Patricia Terrazas, acaba de acordar hace unas horas el tener una sesión de trabajo con el secretario de Hacienda. Están definiendo los detalles para ver cómo se da este intercambio aquí en San Lázaro, para ejercer nuestra atribución de control y seguimiento y de fiscalización. Vamos a buscar también que venga el director de Petróleos Mexicanos para que nos explique lo que está ocurriendo con su diagnóstico y su tratamiento, que no acabamos de entender. Mientras esto ocurre, estamos solicitando, y el diputado Hernán Salinas podrá dar un poco más de información, a la Secretaría de Hacienda, información estratégica para ver cuál es el fondo de cobertura que se contrató para la eventual modificación de los precios del petróleo. Los indicadores que estamos viviendo son sumamente preocupantes. La paridad cambiaria, el cambio del precio del petróleo y aparte una economía que no crece y un presidente probablemente el único en el mundo que festeja que estamos en crecimiento cero. Si no hay crecimiento económico, no hay recaudación, no hay ahorro, no hay inversión, no hay gasto público suficiente para solventar las necesidades. Mientras estamos aquí en esta rueda de prensa, la Alianza Juntos Haremos Historia, que parece haremos prehistoria, lo que está haciendo es llevar a políticas públicas programas clientelares que no tienen la suficiencia presupuestal. Y el Centro de Finanzas de esta Cámara, que está sumamente debilitada y en acecho por el grupo mayoritario que encabeza Morena, nos dice que no va a haber afectación presupuestal. Entonces hoy parece que tenemos un presidente sin oficio, con mucho maleficio, que baja las persianas y que juega a que el tren camina. En síntesis, hoy tenemos un gobierno que no sabe gastar, no sabe ahorrar y no tiene gasto de inversión estratégico. Y empieza a escarbar varios fondos que se fueron diseñando para escenarios de crisis y se empezó a utilizar cuando no había escenario de crisis. 1, los fondos de estabilización petrolera. 2, el fondo para gastos catastróficos en el tema de salud. Y el más reciente, al que quiero hacer referencia, es que quieren romper el cochinito para poder resarcir el tema del boquete de los ingresos. Existe desde hace años un fondo de estabilización, el tercero que estoy mencionando, de ingresos presupuestarios para compensar cuando haya ausencias de ingreso. Y ya el año pasado, de un saldo de más de 250,000 millones de pesos, ya se gastaron prácticamente el 60%. Y ahora lo que nos están diciendo es que todo está bien y van a empezar a extraer recursos de este fondo para simular que todo está correcto. Nos queremos hacer la denuncia y vamos a hacer en una reunión republicana con el rigor metodológico y el rigor que requiere el examen de la presencia del secretario Herrera, la valoración sobre cómo está todo esto. Y volvemos a insistir, tercera medida, aparte de las reuniones de Hacienda y de Petróleos Mexicanos, en la necesidad de bajar el IEPS, el impuesto a productos especiales para la gasolina. Va a ser esto de escándalo.
la diferencia, particularmente en la frontera, en el costo de las gasolinas va a ser sumamente abismal y al final del día lo que no es correcto es que lo pague la población. Estamos en crisis y hay un gobierno que no entiende la palabra crisis y simula como si no existiera. Hernán, ¿quieres comentar al respecto? El diputado Hernán Salinas Wolver. De manera brevemente, ahondar en un tema muy particular. Hoy en México hay una completa opacidad respecto al alcance de las coberturas petroleras que contrató la Secretaría de Hacienda para este 2020. Son una auténtica caja negra que no sabemos, repito, cuánta producción de petróleo está cubierta por estas coberturas. Solamente sabemos que se gastaron alrededor de $1,000 millones, pero cuando se le preguntó a la Secretaría de Hacienda que diera pormenores, textualmente dijeron que no iban a revelar esta información para no darle oportunidad a los especuladores de conocer su estrategia y aumentar los costos. Hoy ha llegado el momento en que la Secretaría de Hacienda le revele a este Poder Legislativo y por eso les informo que ya el día de hoy los legisladores de Acción Nacional hemos enviado una solicitud de información al Secretario de Hacienda para que nos informe los alcances de estas coberturas petroleras, porque solamente así vamos a poder saber cuál es la magnitud en la minusvalía de las finanzas públicas por la caída de la mezcla mexicana. Para que se den una idea, en el presupuesto la mezcla mexicana estaba pronosticada en $49 el barril. Ayer cerró la cotización en 24.43. Estamos hablando de $25 menos de lo presupuestado en la ley de ingresos. Si multiplicamos de una manera conservadora $25 por 1 millón de barriles diarios, estamos hablando de $25 millones diarios que el país dejaría de recibir de lo presupuestado. Si lo multiplicamos por un mes, estamos hablando de un boquete de 15,000 millones de pesos. Esa es la magnitud del faltante en los recursos públicos, que por ello necesitamos que Hacienda esclarezca cuáles son los alcances de las coberturas y de ahí poder tomar las acciones en conjunto con el Poder Ejecutivo para poder que el golpe a nuestras finanzas no sea tan grande. Muchas gracias, diputado. Antes de dar paso a las preguntas de los compañeros reporteros, escucharemos a la diputada Marta Romo, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, pues hablando de crisis, justamente un tema que nos preocupa, hablando específicamente en materia de salud, es la crisis que estamos viviendo aunada con el tema económico, la crisis en el sector salud que el día de hoy estamos enfrentando. Y ante la contingencia que estamos viendo en un contexto internacional, como lo es lo bien conocido como coronavirus, pues nos preocupa la limitante estrategia que estamos teniendo desde el gobierno federal en materia de prevención ante dicha próxima epidemia. Estamos preocupados y ocupados y queremos hacer un enérgico llamado a las autoridades federales para que redoble los esfuerzos y garantice que el presupuesto encaminado a materia de salud, en corrección, acción, pero sobre todo en prevención en materia del coronavirus, sea una realidad. Es preocupante ver cómo en otros aeropuertos del mundo están teniendo acciones mucho más contundentes de manera preventiva. Estamos viendo en aeropuertos como en Panamá, en donde la temperatura es tomada de 1 a 1, y aquí llegamos al aeropuerto en México y vemos que en realidad en materia de prevención no estamos teniendo acciones concretas, lo cual me preocupa, y queremos hacer un llamado muy enérgico a las autoridades correspondientes para que redoblen en materia de prevención, pero sobre todo para que ante una contingencia específica garanticen un presupuesto adecuado para que garantice un verdadero atención en cada uno de los estados. Eso aunado a mala coordinación que hay aún con los diferentes gobiernos del estado, en donde todavía no hay una definición clara sobre cómo vamos a ejercer los recursos en materia de salud en las diferentes entidades, pues nos preocupa. Entonces hacemos un llamado también a que ya se resuelva de manera específica cómo va a operar el INSABI de manera específica en las entidades. Muchas gracias. Tenemos preguntas de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenas tardes, diputadas y diputados. Preguntarles a ustedes en dónde ven los primeros impactos y los más fuertes, en qué áreas de la economía nacional podría tener estos efectos negativos, y también preguntarles si ustedes plantearían al secretario de Hacienda o a Mario Delgado
de que desistieran un poco de su fondo de 25,000 millones de pesos que se tenía para la cuestión primero del coronavirus y lo que fuera saliendo en el camino, si es realmente necesario, porque ya hemos escuchado en reiteradas ocasiones que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dice que para qué quieren tanto dinero, que con 25 millones se puede hacer frente a esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar con este fondo? ¿Tiene futuro o no? O por lo menos en lo inmediato. Y preguntarles, ya nos comentaba Mario Delgado también hace unas horas, pues que realmente no es tan preocupante, precisamente por las coberturas que se tiene del petróleo y las reservas están fuertes, entonces dice, pues no hay así como para encender focos de alarma. Gracias. Sí, muchas gracias. El principal impacto que vamos a ver ahorita en los próximos días es sobre la inflación de nuestro país. A mayor tipo de cambio, mayor inflación, a mayor inflación, menor derrama económica, a menor derrama económica genera mayor desempleo y una bola de nieve que no vamos a poder parar. Las implicaciones que vamos a tener, digo, pues somos importadores de gasolinas hoy por hoy, que vamos a tener un impacto fuerte, medicamentos ahorita que viene con los inconvenientes de la pandemia, la cuasi pandemia del coronavirus. Y si gusta, si no tiene ningún inconveniente, voy a pedirle a mi compañera Marta que hable sobre lo del coronavirus, que es su expertise. Bueno, reiterarte nuestra preocupación con el tema porque hemos visto que en materia de salud, de manera repetitiva hemos tenido improvisaciones bastante graves y nos preocupa que así como el día de hoy anuncia un presupuesto, el día de mañana también se desdice y no tenemos certezas. Entonces, junto con eso, existe el Fondo de Gastos Catastróficos que supimos a bien que pues le salieron alitas y no nos han explicado el día de hoy en dónde están y para qué se van a utilizar. Entonces, vale la pena seguir exigiendo resultados y nos preocupa, esa es justamente nuestra gran preocupación, en que en discurso nos platican, y lo vimos en medios nacionales el día de hoy, el secretario de Hacienda, en donde nos decía que tenían previsto y ocupado el tema del coronavirus con una suficiencia presupuestaria, pero no vemos de dónde, cómo, más que en tema de discurso. Nos preocupa y estamos haciendo un señalamiento puntual en donde no existe un fondo específico bien puntualizado y dirigido, en donde realmente vaya dirigido a la atención de esta contingencia, y pues mucho del presupuesto a salud sigue sin quedarnos claro y exigimos verdaderos resultados y que los números estén claros y sobre la mesa. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la Miguel compañera. Reyes quiere complementar el tema de medicinas, por favor. Gracias. Complementando un poquito la pregunta, les voy a poner un ejemplo. Hoy en la ciudad de Chihuahua, el Instituto Municipal de Pensiones está licitando 2 partidas, una por 21 millones de pesos en medicamento oncológico y la otra por 60 millones de pesos en subrogado. El Instituto Municipal de Pensiones atiende a 5,200 personas. Hoy el presidente de la República sale con un dato que realmente está, no sé si de risa o de enojarse. Dice que se han comprado 91 millones de pesos en medicamento oncológico, como queriendo decir, ya solucionamos el problema. 91 millones de pesos para todo el país. Es que si no hacemos esta comparación, decimos, bueno, 91 millones de pesos es un mundo de dinero. Pero si lo comparamos con el municipio de Chihuahua, que licita hoy por hoy 21 millones de pesos solamente para el grueso laboral de la administración municipal, nos podemos dar cuenta que esas cantidades que lanza el presidente realmente son detestables. ¿Qué va a alcanzar con 91 millones de pesos? No alcanza ni para un solo hospital público que tenga que atender a personas con cáncer. Digo, solamente quería hacer esta observación para que vean que estos comentarios que hacen sus mañaneras, no sé si lo engañan o realmente él se cree estos comentarios que dan vergüenza. Gracias. Muchas gracias.
Y hablando de repercusiones, solamente para cerrar, si el 60% de la gasolina se importan y el precio de la gasolina fuera del país va a bajar, nosotros lo que vamos a exigir es que baje el precio de la gasolina y que no nos vengan con el cuento de las numeralias mal hechas de que el precio de la gasolina se va a sostener o peor aún se va a incrementar. Esa tiene que ser una repercusión. Estamos en un mercado mundial. Si baja la gasolina internacional y el 60% se importa, aquí debe bajar la gasolina. Claudia Bolaños, de contrarréplica. Buenas tardes. Preguntarle si una posibilidad entonces para el gobierno de México sería el endeudamiento. ¿Tendrían que echar mano de esta situación debido a todo el planteamiento que hay? Y también quisiera pedirles si nos pudieran explicar acerca de en qué gastaría el gobierno, también de este fondo que nos explicaba el diputado Romero Hicks, de un fondo que, bueno, el tercer fondo que nos planteó y que ya han hecho mano de este. ¿En qué fue gastado? El fondo que ya existe es para prever emergencias cuando hay baja recaudación y debería solventar el gasto público que está autorizado en el presupuesto de egresos. Ya en la fiscalización verificaremos que así se va a cumplir. Por lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, el mismo gobierno está atrapado porque ha declarado que no quiere endeudamiento. Y si no hay ahorro y no hay inversión y no hay endeudamiento y no hay manera de responder al gasto público, lo que queremos es que el secretario de Hacienda nos explique cómo está viendo las circunstancias y cómo la vamos a enfrentar. Entonces, eso es lo que queremos ver con el secretario, para ver las variables macroeconómicas y las decisiones que le tocan al gobierno de la República. Muy bien. Pues no tenemos más preguntas. Muchas gracias por su presencia, diputadas, diputados, compañeros. Gracias por su presencia. Va a ser.